triunfaron en el marcador muy temprano. A los 11 del primer tiempo el delantero Emanuel Herrera anotó el primer gol en un tiro de esquina. Luego, a los 66, Matías Di Benedetto amplió la ventaja con un tanto de cabeza. Los cremas fueron ampliamente superiores en el primer tiempo. El equipo de Jorge Fossati sumó su segunda victoria en el torneo de Conmebol, y son líderes el grupo G. El uruguayo le ha devuelto la ilusión al pueblo crema. La U se volverá a ver las caras con Goiás en Brasil. Este compromiso se llevará a cabo el martes 23 de mayo a las 5 de la tarde horas de Perú en el estadio Jailé Piñeiro, o más conocido como La Plata. Abrimos el programa con una alegría, porque a la U le está yendo bien. A la U está liderando su grupo, la U está ganando en el torneo internacional. Y la U en estos momentos, con 7 puntos, es el líder de su grupo en la Copa Sudamericana. Cami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Cejita. La verdad que hoy Universitario nos ha mostrado cómo debe jugar un equipo si quiere ganar en torneos internacionales, ¿no? Ajá. Hoy Universitario ahogó a Santa Fe y hoy Universitario nos ha dejado un partido inolvidable, ¿no? Un partido en el que nos muestra que es un equipo completo en todas sus líneas, que hizo sentir su localía, que tiene personalidad, actitud, garra. Un equipo además que es imparable, ¿no? Sin ninguna duda, y de paso, Fossati ha dejado escrito su nombre para siempre en la historia crema, ¿no? Y eso creo que es invaluable, ¿no? Hoy Universitario tiene que estar muy contento porque ha encontrado el equipo, y vamos a seguir analizando, pero estamos en vivo con Di Benedetto, una de las figuras del partido. ¿Qué marcó la diferencia entre la U y este cuadro colombiano como es Independiente? Sí, creo que nosotros salimos a proponer nuestro juego, nuestra intensidad, lo salimos a presionar arriba, le recuperamos mucha pelota, le generamos muchas situaciones de gol en el primer tiempo más que nada. Me parece que se notó mucho la superioridad. Después en el segundo, bueno, ya se emparejó un poco, creo que nosotros sentimos un poco también el desgaste que hicimos en el primer tiempo, la intensidad que le pusimos. Pero bueno, nada, tenemos que seguir por este camino. En todo caso, apelando a la sinceridad, Matías, ¿en el trámite se esperaba un Independiente quizá con una mayor propuesta, con mayor intensidad? Sí, a ver, sabía que tenían ellos jugadores muy importantes de mitad de cancha para adelante, que las transiciones rápidas de ellos nos podían lastimar, porque tenían jugadores rápidos. Nosotros creo que apelamos a eso, a tratar de evitar esas transiciones, de presionarlo arriba, tratar de que ellos no puedan jugarnos por abajo, porque tenían jugadores habilidosos. Así que bueno, como te digo, creo que lo hicimos de muy buena manera y nos llevamos una merecida victoria. Para tener esta racha positiva de la U, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el condimento extra que le está permitiendo conseguir los resultados, Matías? La humildad, el trabajo de día a día, el proponernos ir partido a partido, pero de verdad, no de la boca para afuera, sino que nosotros ya nos concentramos en el partido que viene y no pensamos en más allá. El profe también hace hincapié todos los días en eso, que el partido que viene es el más importante, sea el torneo local o sea de la Copa. Nosotros estamos muy enfocados en cada partido, así que creo que por ese camino vamos de buena manera. Una última, Matías, ¿qué mensaje para este espectacular marco de hinchas una vez más en el Estadio Monumental? No, agradecerles por el apoyo de siempre, la verdad que los últimos partidos, como han visto, se llena el estadio, es impresionante el apoyo que tenemos, para nosotros es muy importante, nos hace sentir un poco más poderosos, así que bueno, nada, que nosotros con humildad y con mucho trabajo del día a día vamos a seguir trabajando para poder seguir de esta manera. ¿Cómo tomas el ser puntero, además, el poder dormir esta noche como puntero sudamericano? No, agradecido y muy contento. Como te digo, quedan 3 partidos, son muy difíciles, tenemos 2 de visita. Y como te dije anteriormente, partido a partido, con mucha humildad, que bueno, si seguimos así, las cosas van a salir bien. Te agradezco el tiempo, Matías, que estés muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Estamos con Rodrigo Ureña. Rodrigo, buenas noches. ¿Cómo se toma esta victoria? Importantísima seguramente por todo lo que se planteó a partir del rival Independiente. Sí, una victoria más que importante. La verdad sabíamos que es un equipo que juega muy bien. El fútbol colombiano siempre ha sido muy bueno, muy complicado, muy dinámico. Por ahí conocía un poco lo que era el rival, digamos, fuimos haciendo las cosas muy bien. Siento que fue un partido que pudimos dominar muy bien de principio a fin contra un gran rival. La verdad que tiene muy buenos jugadores y, como te digo, era importantísimo poder sumar, ya que el rival de nosotros, Goiás en este caso, había ganado de visitante y teníamos que sí o sí sumar para poder seguir en la punta. Ahora, es un Universitario que no pierde la motivación en el trámite de este partido. ¿Qué lo hizo superior? ¿Qué marcó la diferencia frente al rival?
Por ahí la dinámica, tuvimos muy buena dinámica a la hora de tener el balón. Por ahí quizás nos falta un poquito la eficacia a la hora de definir o darle un poquito más el momento a la jugada, pero a la vez somos consecuentes y conscientes de que era un gran rival, de que era un rival que jugaba muy bien fútbol, que es muy dinámico y que también le gusta jugar mucho la transición defensa-ataque. ¿Te quedas con la sensación de que el marcador pudo ser más amplio para la U? Más que amplio, siento que quizás por ahí merecimos un par de goles más solamente, pero esto es fútbol y los goles se hacen. Ellos también tuvieron sus ocasiones. Y como te digo, nosotros estamos muy contentos porque sabíamos que era un gran rival y también teníamos la obligación de ganar en casa. Se viene una semana de descanso. ¿Qué tan importante va a ser para recuperar seguramente algunos desgastes que implica el torneo local y el torneo internacional? Sí, claramente, va a ser muy bueno para nosotros, nos viene muy bien. Venimos con una sobrecarga de partido importante, pero es así. Cuando se juega torneo internacional toca estar peleando en ambos bandos, así que en realidad estamos muy contentos porque el equipo ha respondido bien desde lo físico y eso para nosotros es muy importante. Hoy duermes, hoy la U duerme como puntero del Grupo G de Sudamericana. ¿Se va cumpliendo el sueño, Rodrigo? No, nosotros vamos con mucha tranquilidad, vamos partido a partido, sabemos que el partido más importante es el que viene. Tenemos que ir a jugar contra un gran rival también y imponer condiciones, tratar de ser protagonista de lo que muchos de nosotros queremos, obviamente también representar muy bien a lo que es el Perú a nivel internacional, que finalmente también es nuestro objetivo. ¿Te vas identificando con la U? Yo en lo personal, el otro día di unas declaraciones, claramente uno le va cogiendo cariño a lo que es el equipo, el día a día, por cómo te tratan también, que para mí ha sido un equipo de primer nivel, me han tratado muy bien, me han hecho sentir como en mi casa y por eso en realidad estoy tan contento de estar acá y agradecido también. Una última, el marco espectacular de gente, una vez más en el Estadio Monumental. ¿Qué tan influyente es para ustedes en la cancha? Sí, es importantísimo. Normalmente tenemos la casa llena siempre, eso para nosotros obviamente es una motivación, pero también va acompañado un poco de los resultados, del buen juego y obviamente tenemos esos objetivos grandes como equipo, como plantel, de poder hacer que la gente también tenga una alegría y digamos a la vez se vaya contenta a su casa viendo a su equipo ganar. Te agradezco el tiempo, Rodrigo, que estés muy bien. Muchas gracias, hasta luego, que esté muy bien. Gracias. Muy bien, ahora continuamos, muchachos, ustedes de la cabina, Daniel, Talía, aquí teníamos las declaraciones de Rodrigo Ureña y también de algunos otros protagonistas de lo que fue este duelo entre Universitario de Deportes e Independiente de Santa Fe por la tercera fecha del Grupo G de la Sudamericana. Hoy la U descansa como puntero además. No, definitivamente, gracias Rosa María por esa importante labor a nivel de campo con la voz de los protagonistas, ¿no? De quienes hoy jugaron el partido y hoy sienten una emoción realmente importante. Escuchábamos a Emanuel Herrera, escuchábamos también por supuesto a Rodrigo Ureña. Hoy Universitario, a ver, puede dormir con la tranquilidad más allá del liderato del Grupo G de esta Copa Conmebol Sudamericana, con la tranquilidad del deber hecho, de no dejar, a ver, ninguna duda, de que cada día Universitario es un equipo mucho más concreto, que Universitario cada día es un equipo con la posibilidad intacta para poder seguir peleando y también, por supuesto, buscando horizontes mucho más importantes, ¿no? Y sabes qué, la sensación de no especular de local, porque hoy la U tenía que ganar e hizo todo el esfuerzo para hacerlo. No especuló, no esperó. Si bien era un equipo con algunos elementos muy jóvenes y otros experimentados, caso de Rodallega, no existió en la primera mitad Independiente Santa Fe. De hecho, los primeros, te diría, 20 minutos no pasó el medio campo. Y eso también es mucho virtud de Universitario de Deporte, que fue absolutamente avasallante. Y ojo, el trámite del partido no refleja el resultado. Para nada. No lo refleja. Para nada. Es más, en el primer tiempo, o sea, tranquilamente una diferencia de 3 goles se podía asumir como un trámite del compromiso. Ahora, Universitario tiene las cosas muy claras, ¿no? O sea, silbatazo inicial, salir a presionarla, salir a buscar el primero, a lo largo de todos los primeros 45 minutos, y esta es una presión que, ¿sabes qué? Y esto me da tranquilidad en Universitario, comienza a expandirse en el tiempo, en el lapso de tiempo, porque hoy Universitario presionó y fue
infinitamente superior en los primeros 45 minutos. Y esto le duró hasta los 20 minutos del segundo tiempo, en donde consigue la segunda anotación, y eso ya ciertamente le da tranquilidad a Fossati para poder realizar las variantes, para poder darle el descanso y el refresco necesario a muchos de sus integrantes, y al final terminar el partido con tranquilidad. Sobre todo eso, ¿no? Te diría que hace el desgaste, de hecho, de Manuel Herrera, y los dos goles, Dani, los dos son producto de la táctica fija, de un córner, que no es casualidad, sino es causalidad, es parte del trabajo, es producto del trabajo de un Fossati que habitualmente, ahí vamos a ver seguro a quienes no han tenido muchos minutos trabajando, probablemente hasta la medianoche, porque Fossati y comando técnico no descansan, pero el primer tanto es así, de los pies de Calcaterra. El cambio de frente hacia Cabanillas, Cabanillas la coge de aire y Herrera en primera instancia intenta meter el taco y luego no le sale y con recurso, como siempre, termina marcando. Y el segundo gol, nuevamente de balón detenido, nuevamente de córner con Andy Polo y Di Benedetto.